Compañeros, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 6 y nos tocó exponerles sobre lo que es la criminología en la Revolución Industrial. A continuación les tengo una pequeña introducción sobre lo que es la Revolución Industrial. Se dice que la Revolución Industrial fue un periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en el que Inglaterra en primer lugar y el resto de Europa continental después sufren el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia, de las transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad desde el Neolítico. La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por la otra dominada por la industria y la manufactura. El modelo industrial requería certeza, previsibilidad, reglas de juego definidas. Todo el crecimiento de la época desembocó en una programación de poder punitivo de carácter limitado del mismo. Esta tendencia a la limitación tuvo sus primeras manifestaciones legislativas. Fue por eso que en Europa y América se construyó ahora les voy a hablar sobre lo que es la escuela activa. Se dice que estudia al delincuente, al delito y su sanción, primero en su génesis natural y después en sus efectos jurídicos, para adoptar jurídicamente a las varias causas que lo producen, los diversos remedios que por consiguiente eficaces. Su origen fue una reacción contra la escuela clásica. La escuela positiva nace en el siglo XIX y se hizo sentir en todas las disciplinas, incluyendo al derecho, la psiquiatría, la criminología y la psicología. Ahora les voy a hablar sobre un personaje que es muy importante dentro de la criminología. Él es Ezechia Marco Lombroso, nacido en Verona el 6 de noviembre de 1835 y murió en Turín el 19 de octubre de 1909. Él fue muy conocido con el nombre de Cesare Lombroso. Fue un criminólogo y médico italiano, fundador de la escuela Criminología Positiva y conocida en su tiempo también como la Nueva Escuela. Dentro de las más trascendentales para la criminología están sus estudios sobre lo que fue el atavismo, que obtuvo por inducción del caso Villela, en quien encontró un hundimiento occidental que lo hacía para él menos evolucionado que otros hombres, y cuyo estudio produce el hombre delincuente estudiado en relación a la antropología, la jurisprudencia, la disciplina carcelaria en 1876, con el cual comienza la elaboración de la relación entre el atavismo y la epilepsia. A continuación les traigo un ejemplo sobre lo que es el atavismo según Cesare Lombroso. Se dice que esta es una persona que comete delitos por causas hereditarias. O sea que se podría decir de que esto viene de generación en generación. Se podría decir que es un delincuente nato,
de esos delincuentes que vienen desde los abuelos, papás y así sucesivamente. Dice que es la persona que está determinada a cometer delitos por causas hereditarias. Se basa en que la constitución, herencia y biológica de cartas de ciertas personas les lleva inexorablemente a la delincuencia. Por naturaleza, este individuo pertenece a un tipo físico característico, identificable por caracteres tales como la frente hundida, una gran mandíbula, carente de mentón o exceso de polisosidad en el cuerpo. Según la teoría de él, algunas características del criminal con atavismo son irregularidades y asimetrías con una medida ochenta, gran mandíbula, carente de mentón, abetos, orejas muy grandes, brazos muy largos, más largos de lo que comúnmente, ¿verdad? Así también tiene una gran insensibilidad al dolor, o sea que no siente dolor. Se podría decir que también es una persona masoquista, que le gusta el dolor, que le gusta las cosas dolorosas. También son personas que no son capaces de sentir remordimiento o de arrepentirse de las cosas que hacen. O sea que son personas incapaces de sentir remordimiento de las maldades, de los delitos, de las cosas que ellos cometen. O sea, ellos cometen un delito, ellos hacen algo malo y ellos no tienen conciencia como para decir me arrepiento de lo que hice, ya no lo vuelvo a hacer, o que la conciencia los castigue por las noches y que digan yo porque hice esto o estoy mal, necesito ayuda. No, ellos nunca van a sentir remordimiento hacia las cosas que ellos hacen o los delitos que ellos puedan cometer. Se dice también que ellos son personas viciosas, son personas que tienen también problemas con el alcoholismo, ya que estas personas cuando están bajo efectos de licor son capaces de hacer también cosas que tal vez no se atrevan a hacer si no están bajo los efectos del licor, pero esta persona sí. Son viciosos como el alcoholismo, también son drogadictos, o sea, son personas que realmente les gusta el vicio. Ahora les voy a explicar sobre la epilepsia según César Lombroso. Dice que para César Lombroso la epilepsia es un rasgo de criminalidad y considera a los delincuentes que la padecen como los más peligrosos que los locos morales, vagos, destructivos, muy violentos y con tendencia al suicidio. Ellos eh, cometen delitos, así como les digo que les gusta hacer sufrir a la persona. Generalmente cometen delitos muy violentos. Una característica de estos delincuentes es que siempre utilizan armas blancas para cometer delitos violentos, para diferenciar de un impostor que quiere escudarse de un ingreso varias veces en un mismo ángulo. Como les digo, son personas que les gusta hacerlo, que
que tienen un sentimiento para hacerlo y que, por ejemplo, acuchillan y dan varias veces y disfrutan hacerlo. Desde el punto de vista clínico y los fenómenos electrocefalográficos, se reconoce 4 subdivisiones de esta enfermedad, siendo la que afecta a estos delincuentes la epilepsia mayor o gran mal. Ahora les traigo un ejemplo de un caso real sobre un delincuente epiléptico. Este es el payaso asesino, más conocido como Pogo. Se trata de John Wayne Gacy, nacido en Chicago el 17 de marzo de 1942. Este fue un asesino y abusador de menores que violó y mató a 33 hombres adolescentes. Sin duda, este individuo tuvo una infancia muy complicada al ser víctima de constantes maltratos físicos y psicológicos por parte de su padre. Además, que este personaje fue abusado sexualmente por un gran amigo de la familia cuando él tenía apenas 11 años. Entonces, esto le afectó también bastante a este personaje, no solo con el simple hecho de ser metodista, por lo que se tiene de que él hizo, tuvo sus primeros años se separó. John estaba casado, pero la esposa no sabía que él era homosexual y tenía un particular gusto por los jóvenes adolescentes. De hecho, que en 1969 fue sentenciado a 10 años de cárcel por, por haber sido el abusado de varios jóvenes. Fue a partir de ese nuevo comienzo que cuando él salió de la cárcel ya se hizo de este personaje con el cual Gacy daba show a tener mucha popularidad y empezó muy entre los vecinos. Fue en 1972 que asesinó a su primer víctima y bueno, él asesinó a 33 personas, pero de ellos solo fueron localizados 28 cuerpos y no se sabe y nunca se supo qué pasó con los otros cuerpos. Este es un claro ejemplo de un delincuente epiléptico. Ahora bien, les voy a hablar sobre Enrico Ferri. Él es autor de la sociología criminal. Fue fundador de la Escuela Sociológica en Sociología Criminal. Da una oración fúnebre al derecho penal clásico. Indica que el derecho penal investiga solo el delito, es decir, que solo hace la criminalística, él castiga al delincuente con lo que él dice, con lo que dice el Código Penal. O sea que él solo se basa con lo que dice el Código Penal para poder castigar. Está también Rafael Galo, criminología. Además, fue el primer autor en utilizar este término para referirse a la ciencia de estudiar a los delincuentes, delitos y controles sociales pertinentes a un crimen
o a un potencial crimen. Su postura iba en contra de lo que se creía correcto por parte de la escuela clásica de la criminología. Él tuvo bastantes aportes en la criminología. El maestro Garofalo consideraba que los atributos físicos como el tamaño de la mandíbula estaban relacionados con la probabilidad de que una persona cometiera un crimen. Veía esto como una influencia antropológica, pues pensaba que ciertos atributos estaban atados a los pensamientos. Ahora bien, según Garofalo, él definía el crimen como una violación al estado de sus actos de ellas. Él tenía dos definiciones sobre lo que es el delito. Tenía delitos menores y tenía delitos mayores. Los delitos menores, dice, además introdujo otro concepto para referirse a delitos menores que no atentaban directamente contra la integridad humana. Entonces él dice de que un delito menor no era tan como que con tanta importancia, ¿va? Como lo que eran los delitos mayores. Sin embargo, dice que Garofalo pensaba que los actos más graves debían ser castigados con severidad para proteger a la sociedad de un peligro latente. Tradicionalmente se consideraba que debía ser castigado personalmente. Mientras más fuerte el crimen, mayor sería el castigo. Garofalo difirió de este postulado, en cambio, que los individuos deben ser estudiados en particular sin importar qué crimen se cometiera. Si la persona que cometió el delito es encontrada culpable de romper con una de las dos condiciones naturales humanas, el criminal debe ser eliminado. Si el delito no era mayor, no había necesidad de impartir un castigo fuerte al responsable. Así también decía que había que eliminarlo. El concepto de eliminación de Garofalo no necesariamente significaba una sentencia de muerte para definir cada crimen. Creó la ley de adaptación, la cual se usaba para impartir una sentencia digna al criminal. Sugería tres castigos para la eliminación. El primer tipo de castigo era la sentencia de muerte. El segundo castigo era la llamada eliminación parcial, que a su vez se dividía en dos ideas: el encarcelamiento de jóvenes que podían ser rehabilitados. El tercer método era la llamada reparación forzosa. Esto significa que importantes especialistas en el derecho penal y la política criminal a finales del siglo XIX en Alemania. En el ámbito del derecho penal fue un decidido partidario del Estado de Derecho, considerado que el derecho penal debería ser una infranqueable barrera para la política criminal, pero luego, en relación con la delincuencia habitual y la residencia, proponía fuertes medidas de inocucización e incluso la pena de detención que lo incluyó en la de nacionalización. Analiza esta doble y contradictoria personalidad académica y científica de Franz von
Ahora bien, el sistema causalista, según Franz von Liszt, se debe al alemán. En su obra Tratado de Derecho Penal recoge las ideas de la escuela clásica y positiva. En fines del siglo XX, en 1871, parte de una base naturalística causalista, que es el nombre de su teoría causalista. Según realiza un análisis sistemático del delito, del delito, parte de una base naturalista causalista, procesos causales. Su nombre, acción, nace de un movimiento corporal, que es un proceso que va a producir un cambio en el mundo exterior, es decir, un efecto es entre uno y otros para que se dé una relación. Ahora bien, el modelo integrado de la ciencia penal. A este le llamaron el modelo integral de la ciencia penal, ya que buscaba conciliar la ciencia del derecho penal con la criminología, aunque se sabía que cada uno tenía un objeto diferente, ya que estudiaban distintas formas, ya que la criminología era estudiado por el método empírico inductivo, pero luego a esta disciplina se le denominó la calidad de ciencia dependiente y auxiliar. Entonces, la finalidad de este modelo integrado era buscar la consolidación de ambas ciencias. Esta consolidación permitiría poner de manifiesto los conceptos fundamentales de la doctrina a formular. Del mismo modo, facilitaría la interpretación racional y efectuosa de los principios constitucionales del Estado social. Muchas gracias, compañeros. Ahora le dejo el turno a mi otro compañero. Gracias por su atención. Hola compañeros, siguiendo con el tema, vamos a ver los siguientes, los cuales son el modelo geologicista. Dice que la podemos definir que va a estudiar al delincuente desde un punto de vista biológico, es decir, que va a indicar las formas de un delincuente o las características de un no delincuente. Para ello se puede tomar en cuenta el código biológico. El siguiente sería el componente biológico de la conducta humana. Dice que la conducta humana del individuo es en una manera o en una forma diferente. Podemos mencionar algunos ejes, los cuales son biológicos, son los que nos harán condicionar todos los comportamientos y las actitudes de las personas. El modelo biogeologistas radicales y moderados, esa podemos definir que busca un factor diferencial que distingue al delincuente del que no lo es. Aquí podemos hallar varios modelos, empezando con la antropología. Esa dice que es la que estudia las medidas del cuerpo humano y las estudia referentemente sin tener ni un tipo de porcentaje de error. Dice que la biotipología, este modelo es la ciencia que estudia al ser humano de manera puntual a partir de su tipo constitucional o biotipo. Toma en cuenta sus características físicas y los comportamentales para ir conociéndole. La neurofisiología dice que este modelo lo ve desde el punto de vista biopsicosocial. La violencia es entendida como el resultado de una interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales.
El siguiente modelo sería la endocrinología. Dice que esta intenta llegar al origen de la delincuencia en el funcionamiento de las glándulas. Y el siguiente modelo sería la genética. Dice que la genética va al estudio de los diferentes factores hereditarios que pueden tener los delincuentes. Por ello se realizan una serie de estudios para poder estudiar en la incidencia de la genética en el ámbito de la delincuencia y por lo tanto en los delincuentes. El siguiente sería la valoración crítica. Dice que en la criminología contemporánea, al afirmar que la desviación no es una cualidad del acto o de la persona que lo comete, sino la consecuencia de una etiqueta que se le atribuye. El siguiente sería el modelo psicologistas del comportamiento criminal. Esa la podemos definir que es el que estudia el comportamiento humano en diversos ámbitos. Por ejemplo, lo laboral, lo social, el judicial. En este último ámbito no debemos de confundir la criminología criminal y la forense, en que ambas sirven a la justicia, pero son diferentes. La psicología forense estudia la conducta y los procesos mentales de determinadas personas para poder realizar un informe y así testificar en un juicio que fuera necesario. El trabajo del psicólogo forense lo realiza más en el delincuente. La psicología, también llamada criminología, también estudia el comportamiento de las personas que han cometido un delito y así buscan entender el porqué, es decir, por qué las conductas delictivas, los tipos de delincuente y el fenómeno del ámbito de la sociedad. El trabajo del psicólogo criminal dice que es la que se enfoca a las personas y averigua por qué impulsan a las personas de cometer un delito y el por qué el castigo no lo hace renunciar en el motivo de seguir delinquiendo. Es decir, que se realiza una serie de diagnósticos que permiten llegar a las medidas necesarias para cada paciente, así para que tomen de nuevo la incorporación a la sociedad. ¿Cómo se evalúa a un delincuente para conocer las motivaciones de ser un delincuente? Se puede hacer a través de la psicología clínica. Esta se puede utilizar varios elementos. Por ejemplo, la historia clínica, las entrevistas. En cada elemento estos permiten realizar a la persona y así entender por qué las actitudes, y podemos mencionar algunos factores del delincuente. Por ejemplo, el temperamento, las enfermedades. También estos son los factores ambientales que incluyen el entorno durante su infancia, su tipo de educación, el desarrollo de la persona y por último podemos mencionar los factores sociales que va al comportamiento de la persona en la sociedad. Una vez que se evalúa a la conducta de la persona, se decide cuál es el medicamento ideal para vencer sus motivos de ser delincuente o de su comportamiento y así tener una relación interpersonales mejor y así tener un balance de sus impulsos y enseñar al individuo qué es lo que piensa, qué es lo que se le preocupa, qué es lo que siente el delincuente. Y por último vamos a ver la psicoanálisis, psicopatología y la psiquiatría. La psicoanálisis la podemos definir que es una teoría de análisis que analiza el comportamiento de la persona y así entender el porqué su comportamiento, sentimientos y la forma de pensar. La psicopatología, eso la podemos también definir que
se dedica al estudio de los estados psicológicos con origen biológico, bien sea por alteración anatómicas o bioquímica. Y por último, la psiquiatría dice que esta es la que se dedica a los estudios mentales de origen genérico o neurológicos con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar y así poder rehabilitar a las personas delincuentes y así poder incorporarla nuevamente a la sociedad y tener una vida y un estado emocional diferente a la que era anteriormente. Esto ha sido por todos, compañeros.